Dice un dicho popular que a río revuelto ganancia de pescador. Lo que no dice el dicho es cómo se hace cuando quien revuelve el río es el propio río político del gobierno nacional y provincial, que muestran un grado de debilidad ante la opinión pública que nos lo pone cómodo, que no lo pone cómodo, o que la incomodidad que transitan le genera incertidumbre a sus acciones autoritarias y retrógradas, tomando en cuenta que el 26 de octubre hay elecciones en un escenario económico y social poco favorable para la Libertad Avanza y Provincias Unidas. El gobierno de la Libertad Avanza viene acumulando derrotas institucionales y económicas en su intento de gobernar de manera absoluta y no democrática en nuestro país. Lo digo porque hasta la gestión Trump, suponemos que por demanda del famoso mercado, entre comillas, le pone como condición del salvataje del Tesoro a Javier Gerardo, que realice un acuerdo con los gobernadores provinciales, que libere el tipo de cambio y que a la vez no modifique la política fiscal sobre exportaciones para garantizar gobernabilidad. Y por último, que gane las elecciones del 26 de octubre para acceder al swap de $20.000 millones que prometió Donald Trump en contra del consejo de Scott Bessent, no a favor. Pero Javier Gerardo, en su Narnia personal, declara que Donald Trump no le pidió nada para ayudarlo. Es más, le regaló una publicación propia de X que el mismo Javier Gerardo imprimió y enmarcó para que Donald se lo entregara públicamente. Una verdadera sumisión del presidente al gobierno de Estados Unidos, que sin duda la mayoría de los periodistas y analistas políticos argentinos asisten azorados mientras que la población continúa agobiada por la baja distribución del ingreso y el escaso poder adquisitivo que provoca la recesión económica del país. En tanto, Javier Gerardo anda delirando por los medios que sacó 12 millones de personas de la pobreza. El Congreso de la Nación no se caracteriza por ser demasiado riguroso con los DNU o decretos de necesidad y urgencia, y debe ser porque ningún gobierno anterior a Javier Gerardo se montó en esa herramienta que debería agilizar momentos críticos por ausencia de sesiones legislativas y no ser el eje de herramienta presidencial. Claro que tampoco el Congreso asistió al veto sistemático ni en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner ni en el gobierno de Macri. Al fin y al cabo, ambos vetaron algunas leyes, pero siempre pudieron mantener cierta coherencia que les otorgaba al menos una duda razonable para no insistir ni en senadores ni en diputados en una ley vetada por el Ejecutivo Nacional. Sumado a la impericia democrática, al desastroso rumbo económico, los casos de corrupción en el gobierno no han podido ocultarse ni con el desfile escandaloso de más de 200 funcionarios de distintas áreas. Hacia afuera, obviamente. Es que desde aquella situación del ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones, con el caso de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo Sociedad Anónima, con el fentanilo contaminado que dejó hasta ahora más de 100 muertos en nuestro país, y puso en tela de juicio el ANMAT, que debería regular alimentos y medicamentos en nuestro país, y que sotoboche dio de baja a Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Directora del Instituto Nacional de Medicamentos, INAME, mientras continúa tanto en estrados judiciales y en la comisión investigadora del Congreso Nacional para encontrar las responsabilidades correspondientes. Acto seguido, el escándalo españolo y los audios filtrados donde se dice que la ANDIS, Agencia Nacional de Discapacidad,
Hay auditorías para ajustar las pensiones no contributivas por discapacidad y miles de personas quedan afuera del sistema del programa federal Incluir Salud. En esos audios se manifiesta que Karina Milei, Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación percibirían una coima por tratar de forma privilegiada a la droguería suizo-argentina, tanto en Andis como en la obra social Osprera, que contiene las familias de los trabajadores rurales y estibadores de la República Argentina. Solo la Agencia Nacional de Discapacidad, las coimas con la Suiza Argentina representan un 3% para Karina y un 1% de operatoria, según expresan los audios, y que en dólares representan entre 500 y 800 mil dólares mensuales. En tanto, el presidente decide vetar primero la emergencia en discapacidad y suspender después la insistencia de la ley por parte del Congreso. Un dato aleatorio: las retenciones ceros que duraron 72 horas le propiciaron a las 10 multinacionales agroexportadoras 1.500 millones de dólares que representan el 28% del impacto fiscal del año 2026. Un porcentaje similar a la emergencia en discapacidad, que suma un 26% de impacto fiscal. Javier Gerardo suspende la emergencia por no tener claro el financiamiento. Creo que no hace falta aclarar de dónde se puede, pero que La Libertad Avanza eligió darle esos fondos a quienes juntan en pala la rentabilidad de los campos argentinos, y no a los discapacitados. Por último, pero no menos complicado, es la situación de José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional de la provincia de Buenos Aires para el 26 de octubre. Hace días que Espert no puede explicar sus 35 viajes en los aviones vinculados a Fred Machado, un empresario vinculado al narcotráfico. Además de un depósito de $200.000 por parte de Debra Mercer Erwin, una persona socia empresarial de Machado. Y Espert anoche quiso hacerlo con un video cerca de la medianoche con poca situación de aclaratoria. Oscureció más aún con sus argumentos, y si bien a semanas de las elecciones sería inconcebible el desplazamiento como candidato, es dable a pensar que su presencia inevitable puede causar un profundo daño en la relación con el electorado, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también nacional. Si bien han limitado los actos públicos junto a Javier Gerardo para Espert, ayer lo hicieron en una cárcel. Casi una foto para un meme. Si sumamos eso, más la inestabilidad en Córdoba, Santa Fe, y arrastrando la derrota aplastante por casi 14 puntos en las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires, hace solo un mes, forman un combo demasiado tóxico para el futuro electoral del oficialismo de La Libertad Avanza. Por el lado de nuestra provincia las cosas no son mejores. Como en el cuento de la hormiguita viajera, Karen Tepp, cabeza de lista de Fuerza Patria en Santa Fe, lleva ya 14 asambleas departamentales de los 19 departamentos santafesinos y cosecha excelentes resultados camino al 26 de octubre. Pero también con un micro celeste y blanco, ploteado con la cara de Karen y Juan Monteverde, recorren el territorio provincial, que es extenso con respecto al tiempo material para hacer campaña, repartiendo en plazas y puerta a puerta una carta destinada a los santafesinos y santafesinas. Si bien la ciudadanía abraza esa nueva forma de práctica política de manera positiva, algunas voces más estructurales hablan de, entre comillas, colgarse de la campaña para fomentar su imagen provincial, ya que es Rossi y no Monteverde el candidato que está en la lista,
por parte de la figura icónica de Ciudad Futura y victorioso concejal a la vez convencional, constituyente de la reforma que se cerró el 12 de septiembre. Lo que se podría emparentar con la fábula de la zorra y las uvas, con celitos de por medio para quienes tal vez estén calcinados públicamente, sobre todo con las declaraciones últimas en estrados judiciales. Por el lado de Monteverde se argumenta que fue el acuerdo de modo de campaña. De mi parte, opino que si la oportunidad está, hay que aprovecharla sin perjudicar a nadie. Por parte del gobernador santafesino, en un pobre y extemporáneo discurso, habló de las intenciones de, entre comillas, la mujer de Monteverde, y que la intención de Karen Tepp es edulcorar el peronismo. Tal vez la preocupación le licúe argumentos al máximo representante de las Provincias Unidas en Santa Fe. Ahora que habrá que definir si la preocupación es por la campaña exitosa de Fuerza Patria y Karen Tepp o por las declaraciones de Ponce Asaad y María Eugenia Iribarren como testigo judicial de la causa que implica a Armando Trasferri con el caso del uso de fondos provenientes del juego clandestino para financiar campañas electorales, o ambas situaciones a la vez, que poco lo hacen sonreír ante los santafesinos y santafesinas. Buenos días, bienvenidos. Esto es Vox Populi.